Lo que ustedes van a ver a continuación en este video merece todo el rechazo, pero además la indignación posible, y más de cara a las elecciones del año 2026, porque veremos, por supuesto, a los partidos tradicionales como el partido Mira haciendo allí fila de primeritas para conseguir votos de cara a las elecciones del próximo año 2026, de cara nuevamente a las elecciones del Congreso de la República. Los veremos consiguiendo votos en cada una de las calles de nuestro país para hacerle más daño a los colombianos del que ya le han hecho, porque recordemos que recientemente el partido Mira junto con otros de oposición decidieron hundir y archivar la reforma laboral que no solamente beneficiaba al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino principalmente a los colombianos, a los trabajadores, a los que sí tienen que levantarse a las 5 o 6 de la mañana, a los que sí tienen que trabajar en Semana Santa para que en efecto su labor y su trabajo fuera dignificado. Sin embargo, pues uno de los supuestos argumentos del partido Mira para supuestamente hundir la reforma laboral fue una supuesta encuesta que realizaron a miles de personas, según ellos, a lo largo y ancho de nuestro país. Pero recientemente el Consejo Nacional Electoral decidió abrir una investigación preliminar en contra de este partido de derecha y de oposición, porque estas encuestas tendrían bastantes inconsistencias. Además, lo que aquí preocupa rotundamente es que con base en los supuestos resultados de esas encuestas fue que supuestamente el partido Mira tomó la gran decisión de hundir la reforma laboral. Ya les voy a contar a ustedes de qué se trata esa encuesta y por supuesto lo que manifestó el Consejo Nacional Electoral. Antes de irnos para allá, como siempre, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al punto. Gracias a las personas que siguen apoyando a los medios alternativos. No olviden ustedes que el botoncito lo encuentran aquí abajo de este video para que se suscriban. Bienvenidos y por supuesto también invitados a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp. También aquí abajito encuentran ustedes los links en la descripción del video para que vayan y nos sigan por allá. En nuestras redes sociales en todas aparecemos como el punto Colombia. Vayan dejando su like, vayan compartiendo, no olviden comentar y por supuesto no olviden que este tipo de partidos son los que no pueden continuar en nuestro país. Quiero que ustedes observen esto. El pasado 11 de marzo, 7 días antes de las multitudinarias manifestaciones que se dieron en diferentes partes de nuestro país en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro y a sus reformas, el partido Mira ya hablaba de que en efecto se iban a oponer a esta reforma laboral. Ellos hablaban allí de unas encuestas, de que supuestamente la mayoría de los encuestados estaban en desacuerdo con la reforma laboral. Según ellos. Vean ustedes lo que el partido Mira escribió el pasado 11 de marzo. Comunicado, tras escuchar a empleados y empleadores dijimos no a la reforma laboral en el Senado por su grave impacto en el país. Primero, aplicamos más de 23.000 encuestas en 32 departamentos. Segundo, el 61% considera que la reforma no fomenta el empleo. El 64% advierte afectación directa a empresas y puestos de trabajo. 45% no está de acuerdo con desdibujar la figura de aprendices. En riesgo, casi 800.000 empleos según confirman los gremios. Por eso es necesario construir una nueva reforma laboral con diálogo basada en las propuestas expresadas por empresarios y trabajadores. Constancia del partido Mira en plenaria del Senado. Quiero que escuchemos solamente una parte de los argumentos de la senadora Ana Paola Agudelo, quien fue la que firmó el archivo de la reforma laboral. Escuchemos solamente un fragmento para no escuchar todas las barbaridades que dice esta mujer. Vean. Presidente, muchas gracias. Traía también unos puntos para dejar en la constancia respecto al paro de arroceros, pero no puedo silenciarme ante estos señalamientos y lo digo con el mayor de los respetos. Yo no hago parte de ninguna banda. Yo hago parte de un partido político honesto, transparente, que se ha elegido con el favor de Dios y de su... Nuevamente la religión también metida en la política. Definitivamente esperamos que ojalá haya algún proyecto de ley algún día que regule que en efecto no se puede hacer política con la religión y con la fe, que no se puede politizar la religión, que no pueden utilizar a los feligreses, porque eso es lo que realiza el partido Mira. Sus seguidores, que es el partido político Mira. Y quiero aclarar a esta plenaria, señor presidente, que nuestra decisión de firmar el archivo de esta ponencia obedece a unas encuestas que realizamos en el país. Empleadores fueron 4.000 y trabajadores fueron 17.205 en el país que respondieron a esta encuesta en 32 departamentos. Y el resultado que nos arrojó es que, como viene el texto propuesto, lo que nos generaría es un desempleo.
Están en riesgo casi 800.000 empleos, dichos por diferentes gremios, por el Consejo también privado de competitividad, por el Banco de la República. Pero voy a hacer referencia a esta encuesta porque ese es el argumento del partido político Mira: escuchar al pueblo y recoger sus preocupaciones para trasladarlas aquí en el Congreso de la República, porque somos la voz de ellos. Lo vamos a dejar hasta ahí. De verdad que da muchísima rabia porque en efecto pues esos mismos argumentos ella luego salió a los medios tradicionales de comunicación a decirles que en efecto iba a votar negativo, en este caso a esta reforma laboral, que la iban a archivar por esos mismos argumentos. Vean también lo que le dijo a los medios tradicionales. El partido Mira es un partido independiente desde el día 1 de este gobierno, no cambiamos de postura a lo largo de, digamos, del periodo, pero además aplicamos una encuesta en el país a más de 20.000 empleados y empleadores. Y los resultados nos arrojaron que esta reforma no fomenta el empleo, que por el contrario se van a poner en riesgo 800.000 empleos en el país y que esa sobrecarga nos va a llevar a la informalidad. El partido... Esos son los supuestos argumentos no solamente de la senadora Ana Paola Agudelo, sino también del partido Mira, este partido cristiano y de derecha. Pero las denuncias sobre esas supuestas encuestas venían desde el momento en el que se hicieron públicas por parte de la misma senadora, que argumentó que supuestamente la mayoría de empleados y empleadores estaban en desacuerdo con esta reforma laboral. Sin embargo, el senador Wilson Arias pues publicó un video el pasado 16 de marzo que vale la pena completamente que ustedes lo escuchen y le presten muchísima atención porque hay varias inconsistencias en esas encuestas. Vean lo que el senador escribió: los partidos Mira y Colombia Justa Libre se oponen a darle derechos laborales a los aprendices. En su respaldo, el Mira presentó una encuesta que contiene graves sesgos patronales y esconde que la mayoría respalda la reforma al contrato de aprendizaje. Esto lo dice el senador porque imagínense ustedes, la mayoría de las personas encuestadas no eran empleados, eran empleadores, eran patrones. Y por supuesto que los empleadores, que los patrones, que los jefes se van a oponer a la reforma laboral que busca dignificar la labor de cada uno de los colombianos, porque les gusta esclavizar, porque les gusta tener a los empleados en condiciones realmente precarias. Vean esto. Hola. De manera muy parecida como el partido Mira y Colombia Justa Libre, de procedencia religiosa, se oponen hoy a la reforma laboral y a la reforma del contrato de aprendizaje, en 1802 la Iglesia Anglicana se oponía a que le concedieran derechos a los niños aprendices de la época que eran enrolados en las fábricas desde 4 años inclusive, en condiciones absolutamente deplorables de lo que llamaron el capitalismo salvaje. Pues bien, el partido Mira ha acudido ahora a una encuesta que hace frecuentemente y en la cual presenta como soporte para esa oposición. La PhD estadística Han-Win Yang, especialista en evaluar este tipo de encuestas, ha dicho que el muestreo que utiliza el partido Mira no es probabilístico, es decir, su resultado no representa el universo de empleadores ni trabajadores colombianos. De las 3.058 personas que responden presencialmente a esa encuesta, solo 1.358 eran trabajadores y en cambio 1.700 eran patronos. Vaya sesguito el de la encuesta del partido Mira. Pero que además, entre el total de más de 22.000 encuestados, la mayoría online, tan solo dicen conocer la reforma, ojo, 3.844 personas. De modo que solamente esas 3.844 personas podrían dar una opinión informada sobre el proyecto. Lo demás, en mi opinión, sería ideología Mira. De modo parecido, como en 1802 se trataba de la ideología anglicana pro ricos que se estableció por esos calendas. Pero hay algo más grave aún. El Mira habría acomodado los resultados al decir que el 45% no están de acuerdo con, entre comillas, desdibujar la figura de los aprendices. Pero no explicó que el 55% de los restantes, señoras que contestaron y señoras, sí están de acuerdo en reformar esa relación de aprendizaje. Ver para creer. De eso es de lo que están hechos los partidos tradicionales, de mentiras y de sesgos. Pero el senador Wilson Arias no solamente mostró su postura a través de ese video en sus redes sociales, sino también allí mismo el pasado 18 de marzo cuando se discutía si en efecto la reforma laboral se iba a archivar o no. En la Comisión Séptima del Senado, él también alegó sobre esas particularidades e inconsistencias de esas supuestas encuestas del partido Mira. Vean esto. Forma, según lo confiesan, de los 22.000 encuestados entre online y lo demás, 3.844 personas, pero se le atribuye al universo general, a la totalidad, la responsabilidad de la encuesta. No, esto no es leal, esto no es honesto con el país. No nos hagamos la pose de que somos, alzando la voz, somos los verdaderos. No, esto no es verdad. Aquí está un debate serio sobre el tema de las encuestas. Tercero, hay una versión acomodaticia del tema del contrato de aprendizaje, entonces por eso me fui a investigar la encuesta.
¿Cómo así que se informa que el 45.7% de los encuestados no están de acuerdo con los cambios al contrato de aprendizaje y se omite que el 54.3% sí lo está de acuerdo? Las verdades a media cabalgan como las peores mentiras. Ahí están los datos, sí es verdad, están publicados. Precisamente por eso invoco al país, para que no sean solamente los dichos de los parlamentarios y senadoras y senadores. A los hombres y mujeres no hay que conocerlos por lo que digan de sí mismos, sino por el modo como obran, y sobre todo en momentos tan dramáticos para el país. Usted puede invocarse un genio y no serlo. Usted puede llamarse el hombre portador de la verdad o la mujer portadora de la verdad y gritar diciéndolo, invocando para hacer una iglesia inclusive, y no es verdad. Aquí están las cifras, y por eso en el tiempo abandono el punto. Pero quiero decir que estoy supremamente afectado. Lamentable lo que en efecto realizó el partido Mira, porque por esas mismas inconsistencias, por esa manipulación del partido Mira frente a estas encuestas, pues fue que el Consejo Nacional Electoral decidió abrir una indagación preliminar, una investigación preliminar en contra de este partido, que además no tendría por qué estar haciendo encuestas porque no son una entidad ni una organización que esté en este caso inscrita en el Consejo Nacional Electoral para que tenga la potestad de hacer encuestas. Es decir, ¿por qué el partido Mira está saliendo supuestamente a indagar y hacer encuestas, además tergiversadas, en donde no indican que la mayoría de los colombianos encuestados a los que ellos les hicieron estas preguntas ni siquiera conocen a cabalidad el archivo o en este caso todo el documento de la reforma laboral? No lo conocen, pero aún así sí salieron muy felices a publicar los resultados como si ellos tuvieran la última palabra. Vean esto. Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar contra el partido Mira por presuntas irregularidades en la encuesta que realizaron sobre la reforma laboral y con la que decidieron hundir el proyecto de ley del gobierno nacional. El Consejo Nacional Electoral verificó que el partido Mira no se encuentra registrado en el Registro Nacional de Encuestadores como entidad habilitada para realizar encuestas. De igual forma, se comprobó que hasta el 18 de marzo de 2025 el partido no había remitido ficha técnica ni los documentos relacionados con el sondeo, tal como lo exige la normativa electoral. ¿Por qué estarían ocultando estos documentos? Porque aparte de presuntamente amañada esta encuesta, entonces, ¿será que los documentos también tienen algo detrás? Vean esto, vamos a leerlo rápidamente. Hechos. Primero, el 12 de marzo de 2025, ante esta corporación se radicó derecho de petición de información a través del Sistema de Atención al Ciudadano por parte del señor Miguel Hernando Moreno Arciniegas, a quien le agradecemos, por supuesto, que haya puesto este derecho de petición para que todos los colombianos se den cuenta cómo es que son de tramposos estos partidos de derecha, en el que solicitó información respecto del sondeo realizado por el partido político Mira sobre el proyecto de ley de la reforma laboral. Segundo, con la solicitud de información se adjuntó copia del sondeo denominado Estudio en 47 páginas. En la primera página del mismo documento figuran también las frases: cuéntanos tu opinión acerca de la reforma laboral y el partido Mira te escucha. Tercero, la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral verificó el Registro Nacional de Encuestadores y constató que el partido político Mira no figura inscrito ante esta corporación como entidad encuestadora. La mencionada dirección también comprobó que el 18 de marzo de 2025 el partido político Mira no había remitido a esta corporación la ficha técnica y demás documentos pertinentes sobre el sondeo realizado. Según acta de reparto del 25 acta de reparto 25 del 19 de marzo de 2025, el asunto fue asignado a este despacho. A partir de los documentos allegados al expediente, se determina la necesidad de iniciar indagación preliminar con el fin de recaudar elementos probatorios que permitan establecer si hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo. Quiero que veamos rápidamente, además, también este informe que realiza RTBC frente a este tema de que, en efecto, pues es hora de que el partido Mira, pues básicamente responda sobre esas supuestas encuestas que realizaron, que tienen más conjeturas que respuestas. Misma encuesta con la que ese partido de derecha, cristiano y de oposición mencionaron que esos eran sus argumentos para oponerse a la reforma laboral, pero pues todo parece indicar, primero, que hay bastantes inconsistencias y segundo, que en efecto pues el partido Mira no tiene ningún tipo de orden o de organización, no están inscritos para hacer encuestas en nuestro país. Vean esto.
El partido Mira deberá responder ante el Consejo Nacional Electoral por las declaraciones de su senadora Paola Agudelo, en las que afirmó que esta colectividad realizó una encuesta que habría arrojado resultados en contra de la reforma laboral, argumento que sirvió para votar, según ella, por el hundimiento de la iniciativa. Los detalles los tiene mi compañero Wilson Moreno. Wilson, adelante. Rafa, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues fueron más de 20.000 encuestas las que realizó el partido Mira respecto a la reforma laboral. Sin embargo, estas encuestas arrojaron que la mayoría de sus encuestados no rechazaban la reforma laboral, pero aún así el partido Mira votó por el hundimiento de esta iniciativa que lidera el presidente Gustavo Petro. En el siguiente informe les contamos detalles. El pasado 18 de marzo, en la Comisión Séptima del Senado, la congresista Ana Paola Agudelo, del partido Mira, quien pertenece a esta célula legislativa, dijo que uno de los argumentos para votar el hundimiento de la reforma laboral fue una encuesta que realizó este movimiento entre 20.000 trabajadores y empleadores, que arrojó como resultado el rechazo a esta iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aplicamos una encuesta en el país a más de 20.000 empleados y empleadores, y los resultados nos arrojaron que esta reforma no fomenta el empleo, que por el contrario se van a poner en riesgo 800.000 empleos en el país y que esa sobrecarga nos va a llevar a la informalidad. Luego de estas declaraciones, llegó al Consejo Nacional Electoral un requerimiento, pues el partido Mira no está registrado como encuestador oficial ante el CNE y además este organismo no recibió por parte de la organización política los resultados o fichas técnicas sobre las encuestas realizadas. El abogado Miguel Moreno, quien habló en el calentado de RTVC, fue quien interpuso esta demanda ante el órgano electoral. Yo le solicito al Consejo Nacional una cosa, y es, por favor, indíqueme si la encuesta fue registrada, y coloco el nombre de la encuesta, ante el Consejo Nacional Electoral, y de no estar inscrita, por favor les solicito que dé apertura a la investigación al partido político Mira, teniendo en cuenta pues que eso sería contrario a la normativa legal vigente. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral, la magistrada, la ex senadora Maritza Martínez Aristizábal, con el auto 060 del 2025, aboca conocimiento y abre indagación preliminar. En el mismo auto a mí se me dicen dos cosas. La primera es que al 18 de marzo de 2025 el partido Mira no había remitido hasta a la corporación la ficha técnica y demás documentos. La ficha técnica es lo que dice dónde la hicieron, cómo la hicieron, qué metodología utilizaron para la recolección de datos. Lo segundo, me dice, el partido Mira no es una encuestadora, no está registrado en Colombia para hacer este tipo de encuestas. Por eso deberá responder en una indagación preliminar sobre esta posible irregularidad ante el CNE, cuyo comunicado asegura: requerir al representante del partido político Mira para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa se pronuncie sobre la presunta vulneración al régimen de encuestas y sondeos electorales y políticos previstos en la Ley 130 de 1994 y los artículos 4, 5 y 7 de la Resolución número 23 de 1996. Recordemos que Ana Paola Agudelo, del partido Mira, hizo parte de los 8 senadores que firmaron el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, bajo este argumento de las encuestas, que no fueron consultadas ni avaladas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes lo tramposos que son los del partido Mira? Porque además hay algo todavía más preocupante. Imagínense ustedes lo que dice allí el ciudadano, que además es abogado, a quien desde Al Punto le agradecemos profundamente el que haya interpuesto ese derecho de petición para que los colombianos se den cuenta quiénes son estos partidos tramposos, quiénes son los que se oponen a las reformas necesarias en nuestro país. Él argumenta que el Consejo Nacional Electoral le indicó que al pasado 18 de marzo no se habían emitido a este órgano pues los documentos, las actas, no se había tampoco enviado la ficha técnica de esta encuesta. Y vean ustedes desde qué tiempo el partido Mira está con el cuento de sus encuestas. Este video lo publicaron el pasado 10 de febrero de 2025, en donde en este caso la senadora Ana Paola Agudelo, la misma del partido Mira que se opuso a la reforma laboral, mencionó: junto a empresarios, empleadores y trabajadores del departamento de Boyacá participamos en un espacio de diálogo sobre la reforma laboral donde destacamos desafíos y oportunidades para el crecimiento del país, aplicación de la encuesta liderada por el partido Mira para conocer opiniones en temas clave desde el pasado 10 de febrero. Hace ya va a ser más de 2 meses. Más de 3 meses que ellos aplicaron supuestamente estas super encuestas a los colombianos, en donde manifestaron que supuestamente eran más, que eran mayoría los que se oponían a la reforma laboral, pero que ya escuchamos en este caso al senador Wilson Arias, que él menciona que eran más las personas que estaban de acuerdo con la reforma laboral, pero lo que hicieron fue manipular los resultados. Esperamos en efecto que ojalá caiga todo el peso de la ley sobre estos partidos que lo único que hacen es hacerle daño a los
colombianos. Finalizo con este trino que el presidente Gustavo Petro también ya había escrito el pasado 14 de marzo, también pues en víspera de las manifestaciones que se dieron en todo nuestro país el pasado 18 de marzo, y él estas palabras las dio de acuerdo a un estudio que realizó Han Wenshang. Ella es estadista, y el presidente escribió: hay unos partidos que dicen que expresan los mandamientos de Jesús en la política. Moisés y Jesús dijeron no mentir. Estos partidos están mintiendo. La encuesta del partido Mira es falsa y aquí se demuestra. Solo quieren apoyar al rico Epulón y dañar a Jesús, el trabajador carpintero. No hay absolutamente nada más por decir. Los leo en los comentarios qué piensan ustedes de la manipulación de estas encuestas por parte del partido Mira, de la manipulación de estos partidos hacia los colombianos, porque ellos argumentaron que sobre los resultados de esas encuestas era que se oponían a la reforma laboral. Esperamos en efecto que ojalá se den todas las investigaciones y por supuesto que se dé todo lo necesario para que estos partidos paguen y no le sigan haciendo daño a nuestro país. Los leo en los comentarios. No olviden dejar su like, sus comentarios. No olviden compartir, suscribirse y por supuesto seguirnos también a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de WhatsApp. A todos como siempre muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.